¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal de asesorías en LabVIEW. Les habla su amigo Eric y les doy la bienvenida a esta nueva asesoría. Bueno, vamos a comenzar con la asesoría. De esta vez vamos a hablar de lo que son los arreglos y lo que son los clusters. Rápidamente vamos a pasar a la paleta de arreglos y les voy a dar un ejemplo con dos BIs de aquí que realmente tomaría mucho tiempo ver todos, pero pues, con que se entienda lo primordial del arreglo es suficiente y es el objetivo de este video. En primero lo que tenemos que saber es que un arreglo es un contenedor. Este contenedor de hecho se encuentra dentro de contenedor de datos, está el arreglo. Este contenedor puede tener muchos datos, pero de un solo tipo, es decir, podemos tener 100 datos numéricos, 100 datos booleanos, 1000 datos booleanos, 1000 datos de string. Podemos tener muchos datos o una lista de datos, pero de un solo tipo. Vamos a crear aquí un booleano, vamos a crear aquí un numérico y vamos a crear aquí un string. Y fíjense que tenemos aquí los tres tipos de datos. Ah, Recordemos que el booleano es verde, el numérico doble es naranja y el string es rosa. Y mi arreglo, si se fijan, está de color gris porque todavía no sabe de qué tipo de dato es. Y entre corchetes, pues no dice nada. El arreglo se identifica por tener entre corchetes el tipo de dato. Es decir, cuando yo arrastre este booleano al arreglo, fíjense cómo se crea un arreglo. Y entre corchetes está en de color verde el TF que es true o false y esto es de booleanos. Y yo arrastro el numérico, se va a ser de dobles. Y si yo arrastro el de string, se va a ser de string. Entonces tenemos este tipo de dato, uh, este nuevo tipo de dato que sería el de arreglos. Y bueno, el arreglo se compone, como les dije, de fila. Y así podemos generar nuestro arreglo. Lo único que tenemos que hacer es la parte de la esquina, jalar esta parte y aquí ya tenemos nuestro arreglo. Nuestro arreglo nos sirve para contener información. Por decir, aquí podemos escribir ciertas cosas. Aquí vamos a escribir 1, 1, 1, 1 y 2. Este es un string. Entonces para que sepamos en qué tipo de, bueno, qué datos hay aquí, podemos usar estos BIs que son los de arreglos. El primero que vamos a ver rápido es el de array size. Lo que hace este BI es que cuando tú conectas el arreglo, te va a decir de qué tamaño es el arreglo. Si nosotros conectamos un indicador aquí y corremos el BI, nos dice que el arreglo tiene 5 datos. Si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si yo agrego un sexto dato y un séptimo dato y lo corremos, nos dice que tiene 7 datos. Entonces, este BI de aquí te puede decir cuántos datos tiene tu arreglo. Y si tú quieres extraer, supongamos de aquí, de todo tu arreglo, quieres extraer este valor de aquí y usarlo para cualquier cosa, hay una función que se llama indexArray, que lo que hace es específicamente eso, que es extraer el dato que tú le digas. Es decir, aquí nosotros en el index vamos a colocar en un controlador qué índice o qué index queremos. Aquí el arreglo cuenta los índices desde cero, es decir, este primer dato está en el índice 0, este está en el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí hay un arreglo con 7 datos, pero el índice máximo es el 6 porque el índice empieza a contar desde el 0. Entonces si yo le digo que extraiga el del índice 0 y crea un indicador, nos va a extraer el primer dato que es 1, 1, 1, 1. Yo le digo, ¿sabes qué? Quiero el índice 5, nos va a extraer el valor 666, que es este de aquí. Y yo quiero este dato de aquí, tengo que contar 0, 1, 2, 3, es el índice 3. Selecciono el índice 3 y si se fijan ya tenemos el dato que estamos buscando. Algo también muy interesante que tienen que tomar en cuenta es que el cable también cambia. Vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a jalar un string control aquí. Y nótese que entre estos dos, entre uno que es arreglo y uno que no, la diferencia es que este está entre corchetes, pero no solo eso, también el cable de conexión cambia. Fíjense que el cable de conexión es exactamente el mismo color, pero el de este arreglo es es un poco más grueso. Y si nosotros agregamos una dimensión a este arreglo, vamos a hacer una copia aquí. Vamos a pegar este aquí y vamos a renombrarlo como arreglo una dimensión, arreglo dos dimensiones. Fíjense cómo el cable cambia completamente.
Ahorita voy a hacer este arreglo de 2 dimensiones dándole clic derecho y diciéndole agregar dimensión. Y nótese que el cable cambia un poco. Aquí se hace un poquito más grueso. En un arreglo de numéricos se ve más, es más notorio. Ya me gustaría que lo vieran. Aquí vamos a crear un numérico. Vamos a tener este aquí. Vamos a crear una copia de este numérico. Este numérico lo vamos a meter al arreglo para que tengamos un arreglo de numéricos. Y vamos a hacer una copia. Entonces ya tenemos un arreglo de numéricos aquí de una dimensión. Vamos a ponerle una dimensión. Y aquí está el arreglo de 2 dimensiones. Este arreglo de 2 dimensiones todavía no lo es. Tenemos que hacerlo 2 dimensiones. Y al momento de hacerlo 2 dimensiones, clic derecho, agregar dimensión. Y si se fijan, el cable cambia por completo. Aquí el dato, bueno, el cable por en medio es de color blanco. En el de string se hace un poco más grueso. Entonces esto es algo muy importante, nada más para que tomen en cuenta cómo cambia y cómo Labio nos ayuda visualmente para identificar el tipo de dato que es. Bueno, eso es algo que nada más quería mostrarles rápido. Y volvamos a otra cosa que sería lo de los arreglos de 2 dimensiones. Aquí ya tenemos este arreglo de 2 dimensiones. Y fíjense que ahora ya tiene filas y columnas. En un arreglo de una dimensión solamente tiene filas, ya sea que lo estiremos hacia abajo en vertical o lo estiremos horizontal, sigue teniendo filas. Pero el arreglo de 2 dimensiones tiene filas y columnas. El BI que estábamos usando para index array, si nosotros lo conectamos al de una dimensión, nótese que nada más nos pide el índice para que extraigamos ese dato. Pero si nosotros este mismo BI lo conectamos al de 2 dimensiones, nótese que aquí ya creció y nos pide un índice para el row o para la fila y un índice para la columna. Entonces aquí tenemos que especificarles qué columna. Entonces nosotros vamos a crear aquí un controlador para lo que es la fila y vamos a crear un controlador para la columna. Entonces aquí tenemos un indicador, perdón. Vamos a crear aquí controlador. Este sería el de fila, de row, y el de abajo es el de columna. Entonces, si nosotros queremos, supongamos aquí pongo otro dato, aquí pongo otro dato, queremos sacar este dato, supongamos el de aquí, que dice Eric. Tenemos que contar en qué fila está. Está en la fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en la fila 6. Y está en la columna 0, 1. Entonces está en la columna 1. Nosotros escribimos estos dos datos y queremos sacar ese valor específicamente, corremos el BI. Fíjense cómo extraigo este dato de este arreglo de 2 dimensiones. El arreglo de 2 dimensiones de string nos sirve para tener tablas, como una especie de tabla de Excel donde ustedes puedan llenar valores como ciertos límites, los resultados, si pasó o no pasó la prueba. Este tipo de cosas es como pueden servir los arreglos de 2 dimensiones. Y los arreglos de una dimensión, por decir de dobles, se pueden usar para una gráfica o para almacenar datos de una base de datos o qué sé yo. Ahora sí que hay muchas funciones. Y bueno, básicamente esto es lo que son los arreglos. Y muy rápido porque hay más opciones aquí, como por decir insertar en el arreglo, reemplazar en el arreglo. Es decir, tú puedes reemplazar un dato, decirle en qué fila y qué columna y reemplazar ese dato en específico o en qué fila y lo reemplazas programáticamente. También puedes buscar el número máximo y mínimo del arreglo. Hay muchas funciones en esta tabla de arreglos, pero la idea de este video es que sepan lo básico de qué es un arreglo para que puedan utilizarlo con mayor facilidad. Ahora vamos a pasar a lo que son los clusters. Los clusters también están en los contenedores. Los clusters son otro contenedor, otro tipo de contenedor, pero a diferencia del arreglo, este clúster puede tener diferentes tipos de datos. Y si recuerdan el arreglo, solamente podemos tener un tipo de datos. Podemos hacer un arreglo de booleanos, un arreglo de strings, un arreglo de numéricos. Bueno, pues en un clúster podemos tener un booleano, podemos tener un numérico, podemos tener un string. Todo eso dentro del contenedor. El contenedor aquí vamos a decirle que se va a hacer un auto sizing vertical. Y si se fijan, ya tenemos el booleano, el numérico, el string. Y si queremos podemos meter también un arreglo de booleanos. Tenemos este arreglo de booleanos
y ese arreglo de booleanos también lo metemos dentro del clúster. Entonces el clúster puede tener datos, diferente tipo de datos y arreglos y diferentes tipos de tipo de arreglos. Es decir, si yo quiero otro arreglo, pero esta vez de numéricos, igual lo podemos meter al clúster y si se fijan ya está dentro de él. Esto nos sirve para tener o para manejar todos los datos que tenemos en un solo clúster. A mí me gusta usar el clúster para almacenar todos los datos de tu BI. Si tu BI necesita almacenar, no sé, si la prueba está corriendo o no, o el set point, o el tipo de estado en el que está, o los resultados de la prueba, no sé, todo se puede meter en el clúster y en el clúster puedes tener acceso en cualquier momento. Ahorita vamos a crear este clúster como controlador. Ya tenemos un clúster de control. Y para tener acceso a esos datos, vamos a ir a la paleta de clusters y hay un apartado que se llama Unbundle by Name. Este Unbundle by Name lo que hace es que del clúster saca todos los datos que hay ahí, pero se llama Unbundle by Name porque lo saca obviamente por el nombre. Hay otro que se llama Unbundle y este lo que hace nada más es saca el tipo de dato. ¿A qué me refiero con esto? Si en tu clúster tu controlador, ya sea el numérico o el booleano, no tiene nombre, es decir, aquí le borramos el nombre, dense cuenta que aquí se borra. Aquí ya no existe ese número porque no hay nombre, por eso se llama Unbundled by Name. Lo que hace es que busca el dato y lo busca por el nombre. Y como no existe, pues no te lo va a poner aquí. Pero en el que se llama Unbundled, sí existe, sí, pero es por el tipo de dato. Si se fijan, aquí está el dato doble, pero acá ya no está. Hasta que yo le ponga nombre a este. Si yo me voy aquí y le pongo un nombre, vamos a ponerle doble. Ahora sí lo encuentra en el Unbundled by Name y ya. Por eso es muy importante siempre que metan en su clúster un nuevo dato, un nuevo tipo de dato, ponerle nombre o un arreglo, pónganle nombre para que sea más fácil encontrarlo, un Unbundled by Name. Algo también muy importante mencionar es que el clúster puede contener otros clústeres. Es decir, aquí vamos a crear otro clúster. Este le vamos a llamar, bueno, está bien, clúster 2. Y este va a contener una gráfica. Entonces este clúster va a tener una gráfica y lo voy a meter dentro de este clúster. Y si se fijan aquí en Unbundled by Name, me dice que hay otro clúster. Y aquí puedo ya sea generar otro Unbundled by Name conectado a ese clúster. Y si se fijan ya me pone aquí. Y yo sigo metiendo datos a este otro clúster. Nótese que acá ya también voy a tener ese dato. Entonces esto es muy padre porque puedes estar almacenando datos, diferente tipo de datos en los clústeres y esto te da mucho beneficio. Algo también importante a mencionar es cómo tú tienes, bueno, aquí tenemos acceso al dato a leerlo, pero cómo lo escribimos. Bueno, para eso está otra opción que se llama Bundle by Name. El Bundle by Name lo que hace es que tú le dices de qué tipo de clúster es, o sea, el input, en este caso sería este mismo clúster, y ya nos da acceso a todas las variables. Entonces aquí lo que podemos hacer es, vamos a crear una copia de este clúster y lo vamos a hacer indicador. Y aquí está nuestro clúster. Y aquí tenemos acceso al primer clúster. Supongo aquí nuestro booleano, vamos a crearlo, está en falso, porque empieza en falso el booleano, pero yo quiero convertirlo en true, es decir, a este booleano le vamos a escribir un true. Vamos a hacerlo true. Y para escribirle a él le tenemos que decir, ¿sabes qué? Bundle by name. De este clúster que está conectado aquí, saca ese valor y escribe el este. Entonces ahora voy a sacar otro valor, por decir el string, y le voy a escribir prueba. Y la salida de ese clúster va conectado acá. Y ahora sí, este clúster viene pues con ciertos datos. Y aquí yo lo que hago es meterle datos a estas ciertas características, es decir, le voy a escribir un true a este booleano y le voy a escribir prueba a este string. Y aquí ya sale esa información escrita. Entonces en este clúster va a haber esta información, está en true y esta palabra prueba aquí cuando yo corro el código. ¿Se fijan? Yo lo corro y efectivamente aquí ya tengo un true y aquí tengo prueba.
Igual si yo quiero escribirle algo más al booleano que está dentro de esta, nótese que aquí, me hago esto más para acá, nótese que aquí me dice, estás en el clúster 2 punto booleano. Entonces aquí ya me está diciendo dónde estoy. Entonces aquí ya puedo darle una constante, le doy un true también, borro y se fijan ya escribí dentro del otro clúster. Pues algo muy padre del clúster es que puedes tener clústeres dentro de clústeres. Y lo que es muy fácil es que, o bueno, muy usual, es que tú puedes tener este como el main cluster, por decir. O algo que a mí me gusta hacer es como poner el main cluster. Y por decir, dentro de ellos, aquí en este clúster sería, no sé, el clúster de base de datos, base de datos. Y así todo lo que necesites de la base de datos va a estar ahí. Otro clúster que sea del data logger y todo lo que necesites de data logger va a ir ahí. Y así sucesivamente. Y así puedes crear en un solo cable. En este solo cable puedes tener todos los datos que requieras. Y esto es algo muy padre. Y hace que tus códigos se reduzcan más y se vean más bonitos. Y bueno, en resumen, esto es lo que es un clúster a grandes rasgos. Hay más funciones en el clúster, pero pues la idea del video solamente es que comprendamos rápidamente lo que un clúster es. Y bueno amigos, hasta aquí damos por terminado esta asesoría. Esperamos en serio que les haya servido este video y nuevamente muchas gracias por ver el video.